Hablar de López es hablar de un presidente fracasado, de un presidente que hizo un gobierno fallido, que además es traidor a la patria, que es mitómano, que es corrupto rey del cash, el tirano del año, es un psicópata, es un abusivo, es un esquizofrénico, es un farsante y es un individuo intolerante. Y me preguntan por qué. Porque es fama pública que López ha violado la Constitución de manera contumaz, pues las obligaciones que lo constriñe la Constitución como presidente de la República, tal como lo señala el artículo 39 de la misma, son la de promulgar leyes y observar que ésta se respete. Además de que al tomar posesión de su cargo, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y que el Estado se lo reclame. Y como la soberanía de la nación se encuentra en el pueblo, es por lo que me atrevo a decir que López nos llevó a la ruina total de este país, así como a la pérdida de valores morales, no obstante que López, de manera mañosa y maquiavélica, acaba de nombrar a un sacerdote de nombre Alejandro Solalín de Guerra, que era párroco de Veracruz y que por cierto fue suspendido de sus funciones por el obispo emérito de ese lugar, en atención a que participó en la campaña política de AMLO, abandonó a los migrantes de su albergue y además ha comparado a López como si fuera un Mesías en santidad, y que además ha dicho que lo que piensa López lo está pensando Cristo, o sea que el tipo está zafado, pero no obstante que está zafado, está enamorado de López, es un individuo inmoral, no tiene principios morales, porque lo relacionan con algunas intimidades, no quiero decir que de tipo sexual, a lo mejor sí, no me consta, con mujeres y hasta con hombres. Entonces este sujeto está despreciado, pero no obstante López, mañosamente, maquiavélicamente, como ya está perdido su gobierno por su política de abrazos y no balazos, y haber hecho de este país un paraíso para narcos, para que con el producto del fentanilo que transportan a Estados Unidos con la complacencia de López, lo apoyen con millones de dólares para que siga detentando el poder por conducto de sus paleros, entre otras contraprestaciones que va a recibir o que está recibiendo López. Y en el colmo del cinismo, López, violando el artículo 130 de la Constitución Federal, acaba de nombrar a este padre sinvergüenza como consejero de un organismo que se llama una Comisión para la Protección de los Derechos Humanos de Migrantes. Y no solamente eso, a instancias también de este palero de López, desapareció el Instituto Nacional de Migración y le dio todo el poder omnímodo a este seguidor de Maciel, simplemente porque la estrategia de López es tratar de llamar la atención de los mexicanos que son muy creyentes de que él profesa la religión católica,
Y eso pues es totalmente falso, porque López es juarista y además está traicionando también el apotegma de Juárez de que fue el creador de la separación de la iglesia y del Estado, o sea, el Estado laico. Y por esa circunstancia, López es un renegado de la doctrina de Juárez, aun cuando dice que es su ídolo, tan es así que lo está imitando viviendo en un palacio, el descarado, el cínico desvergonzado, en un palacio, no quiere nada. Y luego, aparte de su cinismo, nos está obligando una pobreza franciscana. Pero para no desviarme del tema, porque el desgobierno de López pues tiene muchas debilidades que ya las estaré tratando en otros videos, pero de momento yo quiero referirme a la personalidad del padre Solalinde. Según el director del Observatorio Nacional de México, respecto al catolicismo, dice que el padre Solalinde hace 3 años que abandonó su ministerio por andar de campaña con López y que además lo está mistificando comparándolo con Cristo Jesús y que ya lo está santificando, lo que es un sacrilegio para los católicos, para la Iglesia Católica en general. Y el otro problema es que el artículo 130, fracción D de la misma Constitución, establece que ningún representante de culto religioso puede ocupar ningún cargo público. Y como López es un Maquiavelo pero pendejo, lo que está diciendo es que lo está nombrando miembro de ese Consejo de Derechos Humanos, pero de manera honoraria. Hágame usted el favor, la Constitución no está considerando que solamente los funcionarios honorarios que sean miembros de algún culto religioso están exentos de esta negación de parte de la Constitución para que estén ocupando cargos públicos. Pero para no adelantarme tanto, quiero oír el comentario de López. Me reuní con el padre Solalinde y tratamos el tema antes de la desgracia y llegamos al acuerdo de que se va a crear un consejo. Y le dije, aunque tú no puedes legalmente, sí de manera honoraria que estés. Un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja. Para comprobar mis acertos, creo que es suficiente lo que está manifestando López. Hágame usted el estúpido favor. López, adorador de Juárez, que fue el que inició el Estado laico de la separación de Iglesia y Estado, ahora se está jalando a un sacerdote que, aunque está suspendido por amor a la concupiscencia y porque es un sujeto que no tiene principios religiosos, sino más bien mundanos, porque le gusta la carne, le gusta el poder. Habráse visto que un sacerdote abandone su ministerio como lo está haciendo este pendejo de Solalinde para congraciarse con López y adquirir notoriedad y poder. Eso solamente un tipo que no tiene una verdadera santidad, y no una verdadera santidad, simplemente
una obligación con el prójimo, porque actualmente Solalinde, como ya fue nombrado consejero, aunque diga López que honorario, pero es consejero, porque le van a dar millonadas de dinero, van a desaparecer el Instituto Nacional de Migración, va a tener a su disposición la Guardia Nacional, el Ejército, personal administrativo, dinero en abundancia, ya trae un vehículo, una camioneta, va con su chofer a un lado, o sea, que la personalidad de este santón de banqueta es totalmente de mediocridad. Pero aún con esa mediocridad, López lo está llamando, lo está rescatando a su gobierno, porque él también quiere salvarse. Él quiere hacer creer a la sociedad mexicana que él ve por los migrantes y que él tomó al pie de la letra lo que le dijo un santo varón como es el tal Solalinde, y por eso despiden a todo el personal de migración. Pero eso López no puede negar que es un asesino, porque aun cuando distraiga la opinión de la gente con estos nombramientos, López es un asesino porque él tuvo un convenio con los gringos en donde se le consideró como el estado seguro para que sirviera de sedazo a la migración, sobre todo hacia la frontera norte, para que cómodamente los gringos, sin ningún problema de migración, pudieran hacer gestiones para dar pasaportes de humanidad, por ejemplo, o de asilados políticos, etcétera, mientras que el país se debate en una devaluación terrible y todavía cargar con la pobreza de miles y miles de migrantes, no solamente latinoamericanos, sino también europeos. Y en esas condiciones López pues está buscando la forma de que se olvide el asesinato de los 39 migrantes más los 28 heridos, porque él dio instrucciones de acuerdo a la política con Estados Unidos para que fueran detenidos estos migrantes en la prisión de Ciudad Juárez, Chihuahua, porque aunque le llaman centro de retención, no era más que una cárcel, y así son todos los reclusorios de migración, o cuando menos así eran, porque ya López los va a desaparecer para demagógicamente tratar de hacer creer a la gente que al contratar a un santo varón, él también ya está santificado, porque ya lo exoneró este cura perverso de los pecados que ha cometido. Pero en conclusión, López es un asesino porque la política migratoria se la dictó Biden, presidente de los Estados Unidos de América, y antes se la había dictado el otro loco presidente, al que por cierto lo considera su amigo, a pesar de que lo humilló y lo obligó a que con miles de Guardia Nacional taparan las fronteras de Estados Unidos. Y si bien es cierto que López está actuando aparentemente de acuerdo a los principios de soberanía nacional, no lo es tal, porque López, aparte de que le sirve de tapadera a los gringos, aparte les manda lo peor del narco mexicano, pues es el que está propiciando que manden fentanilo y otro tipo de opiáceos a Estados Unidos, y aparte hace el ridículo para tapar también su felonía de que son los chinos los que están mandando fentanilo a México. Pero los chinos ya lo avergonzaron y le dijeron que ellos no se dedican a eso, ellos se dedican a crear el fentanilo pero para sus medicinas. O sea que López,
quedó totalmente exhibido como un sujeto mediocre y además traidor a los propios gringos, porque él está permitiendo que pasen las drogas hacia Estados Unidos, y aquí también está permitiendo que hagan su negocio, porque los delincuentes, la delincuencia organizada, los narcos, lo están apoyando para seguir conservando el poder, porque el miedo de López es que si llegare a perder alguna de sus corcholatas, va a tener que pagar todos los delitos de lesa humanidad que cometió. Y si acaso ganaran sus corcholatas, pues de cualquier manera tiene que seguir su política de abrazos y no balazos, y de seguir su cuarta transformación, que yo le llamo la cuarta deformación de México. En conclusión, López es un violador contumaz de la Constitución, un traidor a la patria y además un traidor a los principios de Juárez, de la separación de Iglesia y Estado. Y además es un tipo zafio, pues supuestamente con la denominación de consejero honorario piensa este tarado que ya va a librar la prohibición que señala el artículo 130, inciso D de la Constitución Federal, en el sentido de que ningún integrante o miembro de alguna asociación religiosa puede ocupar cargos públicos. Pero como al hacer su juramento de presidente de la República se comprometió a que la nación se lo demande, yo personalmente, como ciudadano mexicano en ejercicio de la soberanía, le exijo a López que de manera inmediata termine despidiendo a este falso sacerdote y que restablezca la vigencia de la Constitución General de la República.